Saludos queridos hermanos, estamos una vez más aquí en el devocional y esta es la cuarta parte del crecimiento espiritual y madurez espiritual, ¿sí? Y en este día pues les invito a todos a reunirse con toda su familia, traiga su Biblia, un esferito, un cuadernito para que anote unos puntos muy importantes que vamos a hablar en este día, ¿sí? Y tenemos en este día 23 victorias del que tiene crecimiento espiritual y madurez, ¿sí? Entonces, vamos a orar por este tiempo y por esta palabra que vamos a recibir el día de hoy. Cerremos nuestros ojitos para no distraernos. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, dejo mi espíritu, Señor, ante ti y te pido, amado Señor, que tú seas hablando a la vida de cada uno de mis hermanos que nos está viendo en este día, Padre amado Celestial, que tú seas obrando de gran manera, amado Espíritu Santo. Pon un carbón encendido en mis labios, me retiro yo, mas tú ponte en este lugar, que tu Santo Espíritu, Señor, toque el corazón de cada persona que en este día vea, Señor, esta palabra, Señor, que esta palabra quede marcado en su corazón, amado Señor Jesús. En tus manos dejamos este día, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que se están conectando, cada uno de mis hermanos que escucharán tu palabra, Señor Jesús. Sé tú bendiciendo sus vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, como les decía, vamos a ver los 23 victorias del que tiene crecimiento espiritual y madurez. La primera victoria es: tendremos sabiduría y la gracia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas 2:40, ¿sí? Vamos a buscar Lucas 2:40. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, nos dice la palabra del Señor. Así como Jesús creció en sabiduría y gracia ante Dios, nosotros también debemos crecer en sabiduría y gracia, ¿sí? La sabiduría, puede haber personas que sean muy capaces e inteligentes, pero utilizan su capacidad y su inteligencia no para hacer cosas buenas, sino hacen cosas que no están bien ante los ojos del Señor, ¿sí? Entonces nos dice que nosotros debemos utilizar esa capacidad para no hacer daño a los demás, sino para hacer el bien, ¿sí? Muchas veces hay personas que piensan que sus conocimientos son incompatibles con la fe de Dios. A veces piensan, como todos sabemos, ¿no? A veces la ciencia o el conocimiento a veces tiene un poco se podría decir, se roza mucho con la fe, ¿sí? Entonces, pero esto no quiere decir que hay una pelea incansable en esto, sino que siempre la fe y el conocimiento debemos recordar que no están peleados, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos de una manera correcta el don de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría que el Señor nos otorga, pues vamos a ayudar a otras personas a hacer lo correcto. Vamos a leer vamos a leer Proverbios 1:7. Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 1:7. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Proverbios 1:7? La palabra del Señor nos dice en Proverbios 1:7. Nos dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Miren lo que nos dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? Si nosotros tenemos sabiduría, estaremos conscientes que lo que vamos a hacer, si vamos a hacer algo bueno, está bien ante los ojos del Señor. Pero si algo vamos a hacer mal, estamos al tanto de que eso ante el Señor no está bien. Por eso nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Las personas, como hablábamos en capítulos anteriores, ¿verdad? Hablábamos de que las personas no les gustan ser corregidas. Hay personas que no les gusta que les den una corrección. ¿Y eso qué ocurre cuando pasa esto? Pasa que esas personas son necias, ¿sí? No quieren llevarse esa corrección que a veces el pastor nos puede dar, un líder, o como jóvenes nuestros padres nos pueden aconsejar. Y a veces esas personas son llamadas necias, y por eso en la palabra del Señor dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Son personas que no tienen un corazón enseñable, son personas que no quieren ser enseñadas, sino tienen enganada la rebeldía en su corazón. ¿Sí? La sabiduría de Dios nos enseña a vivir y no nos permite tomar las decisiones incorrectas, sino nos permite tomar decisiones correctas y nos permite construir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Esa es la sabiduría de Dios, la que nos ayuda a tomar decisiones correctas para nuestra vida. ¿Sí? Por tal razón, siempre debemos estudiar la Biblia para alcanzar sabiduría y conocer la voluntad de Dios. Si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, que todos sabemos que la palabra de Dios, ¿qué es? Es nuestro manual de vida. Pero si nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, no conoceremos la voluntad de Dios para nuestra vida. No podremos tomar una correcta decisión cuando tengamos dificultades, cuando tengamos algún problema y tengamos que tomar decisiones. No sabremos a dónde correr o qué hacer. Cuando sabemos nosotros claramente que en la palabra de Dios podemos encontrar un buen consejo. Porque aquí en esta palabra hay todo, hasta cómo podemos comer, cómo podemos vivir, todo, absolutamente todo. Por eso es que decimos que la palabra del Señor es un manual de vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros seguimos estudiando la palabra, ahí alcanzaremos sabiduría y también podremos conocer la voluntad de Dios. Crecer en sabiduría es tener una vida íntegra, tomando las decisiones adecuadas. Si nosotros tenemos una vida íntegra, si nosotros estamos a cuentas con el Señor, nosotros podremos tener en nuestra vida y tomar buenas decisiones. Pero si nosotros no tenemos esta vida íntegra, si no estamos bien con el Señor, si no nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, nunca vamos a tener esas decisiones adecuadas. En vez de ir por el camino recto, vamos a desviarnos a izquierda o a derecha. Y lo que Dios no quiere eso para nuestras vidas. Recordemos que Dios dice que quiere para nosotros cosas grandes, buenas y agradables para cada uno de nosotros. Dios tiene maravillas para cada uno de nosotros, pero siempre y cuando nosotros nos dejemos moldear de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo alcanzaremos la gracia? La gracia es el favor de Dios en nuestra vida. Lo demostramos cuando el Señor lo demuestra, cuando Él tiene una buena opinión de nosotros. Y esto lo hace a través del Señor Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar esta gracia? Debemos permitir que en nuestro corazón viva Cristo y que sea Él quien lo controle en todos los aspectos de nuestra vida. No depende de nuestro esfuerzo. Depende de Dios, de su amor y de su poder. Nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Porque si por el Señor fuera, si Él se fijara siempre en nuestros pecados, en nuestras fallas constantemente que realizamos, yo creo, queridos hermanos, yo creo que Él jamás nos hubiera salvado, porque dije, uy, esta hija desobediente que tengo sigue pecando cada día. Pero no, Él no ve eso, Él no ve ese pecado. Él tiene infinita misericordia con nosotros. Él tiene ese amor inigualable. Yo creo que el amor del Señor no lo vamos a encontrar en ningún lugar. Ese amor es inigualable que a pesar de las fallas que uno tiene, Él nos sigue levantando para seguir adelante. Obviamente, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros estamos rebeldes, recordemos que todo tiene una consecuencia.
Pero si Dios nos corrige es por nuestro bien, es porque Él quiere que vayamos por el camino del bien. Y por eso es que depende la gracia de Dios. En su infinita misericordia, Él nos salvó. En su infinita misericordia, envió a su Hijo para que muera por nuestro pecado. ¿Sí? Y como segundo punto tendremos la aprobación de Dios y de los hombres. Y esto vamos a buscar en 1 Samuel 2:26. ¿Sí? Y esto nos dice en la palabra: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Miren cómo era Samuel, ¿no? Aquí en la palabra nos dice y habla de Samuel, que cuando su madre que lloraba tanto por ese milagro, ¿no? Por tener un hijo. Y cuando Dios le dio ese milagro, a su hijo lo consagró a Dios. Le dijo que Samuel le iba a servir siempre, ¿verdad? Y se tuvo que despojar de su milagro, de su hijo. Y Samuel fue creciendo con Elí. Y él veía cómo eran los hijos de Elí. Y a pesar de cómo veía que eran los hijos de Elí, que eran rebeldes, que cometían pecados y hacía tantas cosas, él no se fijó en eso. Lo que hizo Samuel fue crecer de acorde a la voluntad del Señor. Cuando obramos conforme a la voluntad de Dios y vivimos de acuerdo a su palabra, seremos aprobados por Dios y los hombres, porque nuestro testimonio será bueno. Sí, cuando hacemos todo recuerdo a la voluntad de Dios. Obviamente siempre nosotros por nuestra carne, a veces es difícil vivir en esa voluntad, porque a veces en nuestro mismo cuerpo hay más carne que espíritu. Sí, pero ahí es donde está nuestra prueba, donde debemos vencer esa carne y dejar que el Señor tome el control de todo nuestro ser para poder realizar la voluntad de Dios. Cuando nosotros comencemos a hacer la voluntad de Dios, tendremos buen testimonio para Dios y también para las demás personas. Eso hizo que Samuel, a pesar de que veía el comportamiento de los hijos de Elí, él no se dejó llevar por esas influencias. Él siempre se dejó llevar por los estatutos de Dios y ahí obtuvo esa aprobación de Dios. A veces nosotros somos más, nos dejamos llevar más por lo que vemos en otras personas que por lo que Dios mismo nos habla en su palabra. A veces nosotros, cuando vemos que otra persona que tal vez no conoce del Señor y le va bien, nos estamos fijando más en lo que a esa persona le va bien y en vez de fijarnos y hacer lo que el Señor nos manda. Sí, ahí si nosotros comenzamos de esa manera, eso a Dios no le agrada. Lo que Dios quiere es que seamos aprobados, de que nosotros nos preocupemos. ¿Qué es lo que Dios piensa en mí? ¿Será que Dios piensa que yo estoy bien ante Él? Aunque Él ya conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Pero lo que nosotros debemos hacer es dejar que el Señor obre en cada uno de nosotros y en nuestra vida, para así alcanzar esa aprobación de Dios. Y una vez que alcancemos esa aprobación, alcanzaremos también la aprobación a los hombres. Y como les decía, mis queridos hermanos, esa aprobación lo obtendremos con nuestro buen testimonio. De nada nos sirve a veces llevar la Biblia debajo de nuestro brazo cuando salimos de la iglesia y somos otras personas. ¿Usted cree que va a obtener una buena aprobación ante Dios o ante otras personas que no conocen del Señor? Muchas veces por eso es que esas personas no quieren saber nada de Dios, porque dicen, si él se porta de esa manera o ella se porta así, ¿cómo? Y dice que es cristiana, ¿cómo yo voy a seguir eso? Muchas veces hay ese tipo de cosas y a veces nosotros mismos hemos sido responsables de dejarle mal a Dios delante de otras personas por nuestro comportamiento. Y es ahí donde el Señor nos confronta en este día y nos dice, ¿qué estás haciendo para que yo te apruebe? ¿Sí? El tercer punto, el Señor estará con nosotros. ¿Sí? Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Crónicas 11:9. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él.
¿sí? Dios está con todos los creyentes porque su Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto ocurre si nacimos de nuevo, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando le hayamos aceptado de todo nuestro corazón. Vamos a leer Mateo 28:20. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 28:20? ¿Sí? Y la palabra del Señor nos dice en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren esa promesa hermosa que el Señor nos dice. Aquí nos dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa le dio a sus apóstoles y también nosotros tenemos que tomarle para nosotros, porque Él, a pesar de todo, a pesar de las fallas que hacemos, Él está al lado nuestro, esperando que nosotros lo reconozcamos, que reconozcamos nuestras fallas. El Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, cuando Él ya sabía que tenía que morir, pero le dio una promesa a sus discípulos y les dijo que al tercer día Él resucitaría. Y también después de que había resucitado, Él permaneció aquí 40 días, ¿cierto? Pero en eso le dijo que Él tenía que ir donde su Padre, pero les dejaría a un consolador. ¿Y quién es ese consolador? El amado Espíritu Santo. Esa fue otra promesa que Jesús hizo hacia sus discípulos. En eso también estamos nosotros. Él prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador. En Gálatas 3:5, vamos a leer Gálatas 3:5. Y nos dice la palabra del Señor. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Entonces en Gálatas 3:5 dice que Dios nos ha dado su Espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ahí el Señor nos da su Santo Espíritu y sabemos que Él estará siempre con nosotros, siempre y cuando nosotros no contristemos al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros tomamos al Señor en poco, el Espíritu Santo se entristece y se va alejando poco a poco. Y eso no tenemos que hacerlo. Si queremos que el Señor esté siempre con nosotros, una persona que ya está creciendo espiritualmente y está creciendo también en su madurez espiritual, no permite que el Espíritu Santo se aleje, sino mantiene el Espíritu Santo en su vida, ¿sí? En Gálatas 3, del 26 al 27, nos dice la palabra del Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí? Miren lo que nos dice la palabra. Dice que los creyentes son bautizados en Cristo y están revestidos con Cristo una vez que recibimos al Señor en nuestro corazón. Dios está con los creyentes nacidos de nuevo en todo momento. Y esa es una promesa del Señor al nosotros ir creciendo espiritualmente, al no dejar que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. Amén. Sí. El cuarto punto. Seremos fortalecidos, dice, miren lo que seremos. Seremos fortalecidos. Y en 2 de Samuel 3:1 nos dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, creciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Y por qué pasaba esto? Porque el Espíritu Santo estaba con David. Sí, aunque sabemos que en ese tiempo el Espíritu Santo se posaba en ocasiones cuando el Señor los iba a utilizar y no estaba así como ahora está con nosotros en todo tiempo. Pero miren, el Señor respaldaba a David y estaba con David y lo fortalecía. ¿Y qué hacía con sus enemigos? Los debilitaba, dice aquí en la palabra del Señor.
Seremos fortalecidos en los momentos difíciles, porque Dios da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas le da vigor. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por circunstancias complicadas y difíciles, por ese desierto que parece que no termina, por ese momento de oscuridad que parece que no hay luz en el momento? Pero siempre llega una palabra fresca del Señor o envía a alguien a que nos dé una palabra fresca para levantarnos y nos fortalece y nos hace más fuertes. Dios nos fortalecerá espiritualmente para que no nos desanimemos, para no tirar la toalla cuando vengan dificultades. Yo creo que todos hemos tenido ese momento de querer dejar todo ahí, de ya no seguir adelante. Pero el Señor, a pesar de que nos hemos desanimado, Él nos ha levantado y nos ha fortalecido. Y eso es lo más importante, descansar en el Señor, dejar que Él haga su obra perfecta en nuestra vida. Cuando nosotros no dejamos que Él actúe en nuestra vida, ¿cómo nos podemos fortalecer? Sí, por eso se habla aquí de que debemos estudiar la palabra, de que debemos leer la palabra, de también debemos fortalecernos en oración, en ayuno, porque eso es muy importante para que una persona crezca y madure y quiera ser fortalecida, debe estar constantemente metido con el Señor. Sí, porque Dios fortalecerá nuestro espíritu, fortalecerá nuestro corazón. Y yo creo que muchas veces el Señor nos ayudó a fortalecernos en esos momentos cuando llegamos ante Él con un corazón destruido, muy herido, cuando llegamos ante Él con una enfermedad que el médico decía, no, usted ya no tiene salvación, se podría decir, en la enfermedad, en momentos de cuando teníamos alguna deuda que alguien tal vez esté pasando por ello y nadie le quiere abrir la puerta o busque trabajo y parece que todas las puertas se le cierran. Pero siempre llega el Señor y siempre Él está ahí y nos está fortaleciendo, nos está diciendo no temas porque yo te ayudo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sostengo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, dice en Isaías 41:10. Entonces, imagínense en esa fortaleza que el Señor nos da, y más cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando dejamos que Él esté aquí en nuestro corazón, que es lo mejor que podemos tener, ahí nosotros somos fortalecidos en el Señor. Como quinto punto tenemos, cuando crecemos espiritualmente también creceremos en número. Y vamos a leer Hechos 6:1. Hechos 6:1. Sí, vamos a leer en nuestras Biblias Hechos 6:1. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Hechos 6:1? La palabra del Señor nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Sí, nos dice en Hechos 6:1, y de ahí nos vamos a saltar al 7. ¿Sí? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Entonces aquí mismo la palabra del Señor nos decía que crecían los discípulos en número y también que crecía la palabra del Señor. ¿Sí? Mientras más nos preparamos en la palabra de Dios, podremos cumplir con la gran comisión y más personas aceptarán al Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios se irá extendiendo y irá aumentando en número las personas que vayan conociendo del Señor. Porque eso realizaremos una vez que nosotros crezcamos espiritualmente y estemos maduros en la palabra del Señor.
porque estaremos listos y preparados para ir a hacer la gran comisión. Si nosotros no estamos listos, si no estamos preparados, ¿cómo podemos realizar la obra del Señor? ¿Cómo podremos ir y hablar a otras personas de su palabra si no nos preparamos? Por eso el Señor quiere, ¿no? Y nos dice aquí, cuando crecemos espiritualmente, también crecemos en número. Si nosotros crecemos espiritualmente, podremos traer a otros también que puedan crecer en el Espíritu Santo, que puedan crecer en la palabra del Señor. Porque el Señor nos va preparando. Sí, Él nos va preparando poco a poco, nos va preparando y nos decía que nosotros vamos aprendiendo cada día, mientras vamos estudiando la palabra del Señor y estudiamos una y otra vez. Tal vez en el año usted ya termine de leer la palabra, ¿verdad? Ya termine de leer toda la Biblia con el devocional diario que se tiene. Pero después al siguiente año vuelve a hacer el mismo devocional. Pero usted se da cuenta que cada vez, cada versículo, a pesar de que ya lo ha leído, siempre le da un diferente significado o habla de diferente manera a su vida. Y es porque cuando nosotros vamos estudiando la palabra, el Señor nos va revelando cosas que quiere para nosotros, que quiere para su ministerio, que quiere para la iglesia. Porque el Señor nos está dando revelación. Es por eso que el Señor quiere que estemos preparados y listos para ir y realizar la obra que Él quiere. Por eso dice que muchos serán llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sí? ¿Para qué? Para realizar la obra del Señor. Porque no todos están preparados para ir y predicar el Evangelio. No todos están preparados. Por eso muchas veces nosotros le decimos, Señor, cuando yo voy a predicar, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, que tú hables a las personas. Porque a pesar de que nosotros podemos ya venir preparando la palabra, a pesar de que hay personas que ya van mucho más tiempo en la palabra o tienen grandes conocimientos, aún así no nos sentimos 100% listos para transmitir una palabra. Pero ¿quién es el que hace esa obra perfecta? Es el Señor Jesús, es el amado Espíritu Santo. Él es el que hace esa obra perfecta y gracias a Él podremos llegar a otras personas y esa palabra que nunca va a pasar va a ir creciendo en número, va creciendo para muchas personas. Si usted ya dijo a una persona, usted le habló de la palabra del Señor y esa persona fue una tierra fértil, esa persona irá a transmitir a otra persona y a otra persona y así irá la palabra del Señor, irán conociendo más personas que hoy no la conocen. Es por eso que aumenta en número también las iglesias, los ministerios. ¿Sí? Como sexto punto tenemos, prevaleceremos juntamente con la palabra, ¿sí? En Hechos 19:20 nos dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, ¿sí? Si crecemos espiritualmente y maduramos, nada ni nadie podrá engañarnos o confundirnos, porque estaremos firmes en la palabra de Dios, ya que en ella está la verdad, ¿sí? Si nosotros ya estamos creciendo, ¿verdad? En la palabra del Señor ya estamos madurando. No permitiremos que nadie nos venga y nos confunda, porque ya conocemos de la palabra del Señor y prevaleceremos en esta palabra y confiaremos, porque en nuestra palabra, ¿qué está? ¿Qué hay en la palabra? Está la verdad, ¿verdad? Aquí es la única verdad que podemos encontrar, que está en la palabra del Señor. Y en Mateo 24:35 nos dice la palabra del Señor. Mateo 24:35. La palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces imagínense, sí, el cielo y la tierra puede pasar, el tiempo puede pasar, nosotros podemos pasar, pero la palabra del Señor jamás va a pasar, jamás va a ser cambiada, jamás, jamás. Esa palabra va a prevalecer
pasen años, décadas, siglos, esa palabra va a prevalecer, jamás va a cambiar. Y si nosotros estamos bien cimentados en la palabra del Señor, también prevaleceremos juntamente con la palabra. ¿Sí? Como séptimo punto tenemos, la obra del Señor crecerá por medio de nosotros. ¿Sí? La obra del Señor crecerá por medio de nosotros. Y en 1 Corintios 15:58 nos dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Miren lo que nos dice la palabra. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Sí, aquí nos dice la palabra del Señor que debemos estar firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor. Nosotros como hijos de Dios jamás vamos a descansar. Siempre vamos a estar haciendo algo para el Señor y es lo mejor que podemos hacer, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Jamás será en vano trabajar para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y es dar a conocer la palabra y el amor de Dios a los demás. Si a veces nosotros decimos, es que yo no sé cuál es mi propósito, aquí sabe usted cuál es su propósito de Dios, en Dios. Y es su propósito dar a conocer la palabra y el amor de Dios a los demás. Ese es el propósito que tenemos cada uno de los hijos de Dios, hacer la gran comisión. También nos dice que debemos seguir con la obra, con el servicio a Dios firmemente, que nada nos desanime. Recordemos como dice en la palabra, servir al Señor no será en vano, ¿sí? Yo sé que muchas veces hemos pensado cuando vemos, dice, pero ¿por qué yo tengo que hacer todo? Solo a mí me dicen que venga a hacer, que venga a servir, que venga a hacer tal cosa, solo a mí me dicen. Y creo que todos hemos pensado eso, hemos llegado a ese pensamiento, cuando decimos que solo a mí me pasa, diciendo como que no hubiera otro hermanito, otra hermanita para servir. ¿Y por qué nos dan ese tipo de responsabilidades a nosotros cuando decimos solo a mí y renegamos? Debemos también ponernos a pensar que si a nosotros nos ponen esas responsabilidades, esas actividades, es porque el Señor confía en nosotros. Recuerde que usted no está trabajando para el hombre, usted está trabajando para Dios y Dios está viendo todo lo que usted está haciendo. Por eso dice que debemos trabajar como que estuviéramos trabajando para Dios, aun si el líder nos llama, ese llamado no es del líder. Este llamado no es de la persona donde trabajamos, es de Dios. Y por eso debemos hacer las cosas con excelencia. No debemos renegar de que cada rato me dicen a mí, ¿por qué solo a mí? Como que no hubiera otra persona más. Y a veces lo hacemos y no nos damos cuenta que Dios está confiando en nosotros, por eso nos está poniendo esa responsabilidad, porque Él aún confía en nosotros. Dices que yo sé que tú eres capaz. Yo sé que tú vas a poder hacer esto. Y muchas veces nosotros renegamos y pensamos, es que no, yo también me canso, decimos nosotros. Pero para Dios es así. Por eso Él no le da tal vez al otro hermanito, porque tal vez a él le falte madurez espiritual, le falte crecimiento espiritual. Pero en usted está viendo que usted está creciendo, está madurando y está yendo por el camino correcto. Por eso es que a usted le está encargando y encomendando servirle y seguir en la obra perfecta. ¿Sí? Pero debemos recordar, a pesar de que sabemos que en la palabra del Señor nos dice que servir al Señor no será en vano, porque sabemos que el Señor jamás deja de pagar, Señor, a las personas que están haciendo su obra, ¿verdad? Él siempre nos da un pago, sí, Él nos paga. Tal vez no en el momento como nosotros quisiéramos, pero en ese momento que más necesitamos, vemos la mano del Señor. Y ahí está nuestro pago por nuestro servicio. Pero no debemos hacer las cosas por recibir algo a cambio, por recibir un milagro, por recibir un pago, sino debemos hacer las cosas de todo nuestro corazón. Cuando lo hacemos las cosas agradecidos, cuando hacemos las cosas de todo nuestro corazón, no nos va a pesar,
No nos va a pesar ir y hacer el protocolo, estar parados ahí por 3 horas, 2 horas. No nos va a pesar. No nos va a pesar ir a lavar los baños. No nos va a pesar. No nos va a pesar ir a servir en un encuentro, estar en una vigilia. No nos va a pesar porque lo estamos haciendo de corazón, lo estamos haciendo con agradecimiento. Y eso es lo importante, cuando nosotros hacemos todo con amor, agradecimiento y de todo nuestro corazón. Porque el Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Porque Él también se fija cuando nosotros nos dicen, a ver, mi hermanita, tiene que hacer esto. Y uno dice, ay, yo no quiero hacer. Es que solo a mí, ya no quiero ir a hacer. Ya estoy cansada, ya. Y venimos a regañadientes, venimos y hacemos las cosas. Y cuando las hacemos de mala manera, hasta las cosas nos salen mal. Hasta viene un hermanito y nos habla, pero era porque estaba haciendo de mala manera. Y Dios no quiere eso. No quiere que cada uno de nosotros vengamos a hacer las cosas por obligación o porque ya, bueno, me tocó. No, lo que Él quiere es que todo lo hagamos con amor para que la obra del Señor crezca, ¿sí? Si nosotros no hacemos con amor, si no hacemos de todo nuestro corazón, en vano sería hacer las cosas, porque no lo estamos haciendo con una actitud correcta. Y el Señor quiere que tengamos una actitud adecuada para poder dar a conocer con nuestro testimonio, que debemos recordar que eso siempre cuenta, el amor del Señor en el servicio, en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces hay que recordar que para que la obra del Señor crezca, debemos nosotros hacer todo de acuerdo a la voluntad del Señor y también de todo nuestro corazón, agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho, porque el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que un montón de cosas ha hecho en cada uno de ustedes, queridos hermanos, y por ese agradecimiento servirles lo mejor, ¿sí? Vamos con el 8º punto y último punto en este día, ¿sí? Seremos bendecidos por aquellos a los cuales hemos predicado, ¿sí? Y vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios 10:15, ¿sí? Vamos a leer 2 de Corintios 10:15 en la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 10:15? La palabra del Señor nos dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Sí, eso es lo que nos dice en 2 de Corintios 10:15. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. ¿Sí? Nosotros nunca debemos gloriarnos por lo que el Señor nos ha utilizado y hemos llegado a la vida de otra persona. Recordemos que nosotros solo somos un instrumento que Dios utiliza para poder llegar a la vida de otras personas. Nunca debemos llevar de decir, bueno, por mí, porque yo le hablé del Señor a esa persona, Él salió de ese lugar. No, debemos darle la gloria al Señor, porque utilizamos su palabra, porque Él nos utilizó, porque el amado Espíritu Santo habló mediante nuestra boca para que pueda llegar al corazón de esa persona, porque derargulló el corazón de esa persona. Sí. Cuando hablamos de la palabra de Dios a los demás, estas personas están agradecidas con Dios y también con la persona que le predicó, ¿sí? Nosotros, como les decía, somos ese instrumento que lleva la palabra del Señor y va y le comunica a una persona y esa persona acepta en su corazón, ¿sí? Y como les decía, no debemos gloriarnos por eso que estamos haciendo, por esa obra que estamos haciendo, sino darle la gloria a Dios de que esa persona ha sido transformada. A pesar de eso, muchas veces cuando nosotros nos preguntan, nos dicen, ¿cómo fue cuando recibiste al Señor, verdad? ¿Quién te habló por primera vez de la palabra del Señor? Y uno recuerda con mucha gratitud, con mucho cariño, la primera persona que nos habló del Señor, la que nos ayudó a acercarnos al Señor. ¿Sí? Lo recuerda con mucho cariño y gratitud.
Porque si el Señor no lo hubiera utilizado esa persona, ¿dónde estaríamos ahora nosotros? Sí, en mi caso, la persona que me habló de la palabra del Señor por primera vez fue mi mami, sí, la que me llegó tanto a mi corazón. Y yo le agradezco al Señor por haberlo utilizado a mi mami para que ella pueda hablarme de Él y yo pueda aceptarle al Señor en mi corazón. Y por eso, cada persona cuando recuerda la primera vez que persona le predicó, la recuerda con gratitud. Recordemos cuando nos preguntaban, ¿verdad? Como les decía, cuando nos preguntaban cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Y lo recordamos con cariño y gratitud a esa persona. Siempre a esas personas estamos agradecidos, primero con Dios y después con esa persona por haber también orado por nosotros, porque sabemos que la persona que nos habló por primera vez nos tuvo en sus oraciones. Y si tal vez usted puede decir, no, pero a mí me habló alguien que no era de mi familia, me habló alguien que ni siquiera conocía. ¿Usted cómo sabe que esa persona no oró? Muchas veces hemos orado por personas que ni sabemos que van a venir, pero estamos orando cuando nosotros decimos, Señor, permite que cada ecuatoriano venga a tus pies y te reconozca como su Señor y su Salvador. Ahí estamos orando por esas personas que ahora no conocemos, que no sabemos que vendrán a los caminos del Señor, pero ya estamos orando por ellas. Y estamos agradecidos y también los bendecimos a la persona que nos habló por primera vez. Y eso es lo que nos lleva a ser bendecidos por aquellos a los cuales hemos predicado. Porque ellos también están agradecidos de que el Señor nos haya utilizado para llevar su palabra hasta sus vidas. Porque el Señor ha sido bueno con cada uno de ellos y ellos han visto el amor infinito de Dios a sus vidas. Y ahí es donde nosotros debemos dar la gloria al Señor por habernos utilizado, por habernos permitido llegar a esa vida que necesitaba tanto. Es ahí donde debemos escuchar la voz del amado Espíritu Santo. Y muchas veces nos cohibimos y decimos, no, es que cuando el amado Espíritu Santo te dice, háblale de mí, donde estemos. Y a veces uno se cohíbe y dice, no, es que ¿qué me va a decir? Y si me dice, ¿qué le importa? Porque a veces hay personas que hablan de esa manera. Pero imagínese, si no hacemos caso al Espíritu Santo, esa persona tal vez esté en un momento tan difícil que esté pensando en suicidarse. Y si nosotros llegamos con la palabra, con esa palabra de amor del Señor que quiere hablar a su vida, esa persona se puede salvar. Porque no sabemos qué situaciones está pasando cada persona. Y es ahí donde el Señor nos permite ser ese instrumento para llegar a la vida de otras personas. Y eso podemos alcanzarlo una vez que hayamos crecido espiritualmente, ya seamos personas maduras, que podamos llevar este tipo de responsabilidad. Sí. Y recibimos la bendición de parte de estas personas que no conocen del Señor, porque ellos en algún momento van a recordarnos con mucho aprecio y decir, esta persona me habló del Señor. El Señor le utilizó a esta persona y yo le bendigo donde quiera que esté. Y yo creo que muchos tienen esas anécdotas de que alguna persona le habló del Señor y ahora tal vez no la ve, pero la bendice donde quiera que esté. Y esa bendición la recibimos también cuando nosotros somos utilizados por el Señor y hemos hablado a otras personas del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, en este día hemos aprendido todo 8 puntos de los 23 puntos cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente y madurando espiritualmente. Y aquí hemos aprendido que cuando estamos creciendo espiritualmente tendremos sabiduría y alcanzaremos la gracia de Dios. Tendremos la aprobación de Dios y de los hombres. El Señor estará con nosotros siempre. Seremos fortalecidos. En nuestros peores momentos el Señor nos levantará y nos va a fortalecer. Cuando crecemos espiritualmente también creceremos en número.
¿sí? Si vamos creciendo espiritualmente, también va a ir creciendo en número la palabra del Señor y también nuestro ministerio, nuestra iglesia, todo. Como sexto punto, prevaleceremos juntamente con la palabra, porque la palabra jamás va a pasar y si nosotros estamos bien cimentados en la palabra del Señor, vamos a prevalecer junto a ella. La obra del Señor crecerá por medio de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros lo hacemos de todo nuestro corazón, va a crecer por medio de nosotros. Seremos bendecidos por aquellos a los cuales hemos predicado, ¿sí? Entonces miren lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y aún faltan 15 puntos más que los veremos el día de mañana, queridos hermanos. Ahora vamos a dejar esta palabra en manos del Señor y vamos a orar por esta palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que están viéndote, Señor, por las redes sociales, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, derargulla sus corazones. Si alguno de estos puntos, Señor Jesús, aún, Señor, no los alcanza, Señor, aún falta, Señor, por realizarlo, Señor Jesús. Sé tú obrando grandemente en sus vidas, amado Señor. Te pedimos en este día, Señor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que nos des paciencia, Señor Jesús. Que nos ayudes, Señor, a servirte de todo nuestro corazón, Señor Jesús. Porque servirte a ti no es en vano, Padre amado celestial. Gracias, Señor Jesús, por cada día instruirnos, por cada día, Señor, hablarnos más de ti, porque cada día aprendemos más de ti, Señor Jesús. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu salvación hacia nosotros, Señor Jesús. Tú has sido bueno, Padre amado. Y en este día, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Señor. Amado Espíritu Santo, sé derarguyendo sus corazones, amado Espíritu Santo. Que esta palabra que han escuchado en este día se quede en su corazón. Que esta palabra, Señor, ellos los pongan por obra, Padre amado celestial. Que no solo la escuchen por un momento, Señor, sino que lo pongan por obra, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por este momento, Señor, por esta palabra, porque tú, Señor, has puesto palabra fresca para cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Y en este día también, Padre amado, queremos orar, Señor Jesús, por cada una de sus necesidades, Señor. Si hay necesidad de trabajo, si hay necesidad de salud, Señor Jesús, si hay necesidad, Señor, de provisión, Padre amado celestial, sé tú proveyendo todo lo que necesiten. Sana, Señor, sana sus cuerpos, sana sus corazones, Señor Jesús. Haz la obra perfecta en cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay falta de perdón, Padre, hoy, Señor, ellos, Señor, van, Señor, y piden perdón, Señor Jesús. Aceptan el perdón de su hermano, Señor Jesús. Oh, Padre amado, se ponen a cuentas contigo, Señor Jesús, para alcanzar, Señor, esa madurez espiritual, ese crecimiento espiritual que tú quieres que lleguemos, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, estamos delante de ti también para orar por nuestra nación. Sé tú bendiciendo a nuestra nación, amado Padre Celestial, porque nuestra nación es la niña de tus ojos, Señor Jesús. Sé tú bendiciendo la economía, la agricultura, la pesca, Padre amado. Sé tú bendiciendo, Señor, a cada empresa, microempresa, emprendimiento de cada persona, Señor, para que nuestra economía se levante, Señor Jesús, para que haya nuevos trabajos, para que haya una mejor solvencia económica en cada familia, Señor Jesús. Hoy oramos por el presidente de la República, Guillermo Lazo, Señor. Restaura su salud, restaura, Señor, su vida. Bendice a su familia, Señor. Dale la sabiduría del cielo, inteligencia para gobernar bien a nuestra nación. No permita, Señor,
que el enemigo quiera cruzarse en su vida, en su gobierno, Señor Jesús. Rodéale de personas idóneas que puedan ayudarle a gobernar de una manera correcta, Padre amado celestial. Hoy oramos, Señor, por la Asamblea Nacional, para que tú, Señor Jesús, hagas la obra perfecta en la Asamblea. Quite, Señor, a toda persona que quiera poner leyes que vayan en contra de tu voluntad, que quieran desestabilizar el gobierno, Señor Jesús. Quita, Señor, a toda persona, Padre, que quiere ir en contra de ti, Señor. Sé tú poniendo a personas adecuadas, Señor Jesús. En este día, Señor, oramos, Padre amado celestial, por nuestra nación, Señor Jesús. Y la ponemos en tus manos, Padre amado celestial. Oramos también por nuestros pastores, Señor. Que tú bendigas al pastor Rómulo, a la pastora Marcia, Señor. Guárdales en todo momento y en todo lugar. Bendice su salud, su economía. Dales la salud del cielo, Señor. La sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan instruyendo a tu pueblo. Bendecimos al pastor Raúl, a la pastorita Gaby, Señor, a sus hijos, Señor. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice su economía, todo lo que ellos necesiten, tú les proveas, Señor. Sígueles instruyendo para que puedan, Padre amado, guiar a los jóvenes que tú has puesto delante de ellos, Señor Jesús. Bendice a cada pastor de las filiales de nuestra iglesia, Señor, sus familias, sus ministerios, sus trabajos, todo, Señor, sé bendiciendo a cada pastor de las filiales de nuestra iglesia, Señor Jesús. Asimismo, a cada líder de adultos, de jóvenes, a cada ministerio de la iglesia, Señor. Hoy los ponemos delante de ti, Padre amado celestial. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Padre amado celestial. Bendice, Señor, a cada ministerio, a cada célula, Señor, que pertenece a esta iglesia, Señor Jesús. Que cada hermano trabaje en unidad, Señor. Pon un mismo sentir en cada célula, a cada miembro de esta iglesia, Señor, porque sabemos, Padre, que el avivamiento saldrá de la iglesia Josué, Señor Jesús, que el avivamiento saldrá de nuestra nación, Padre amado celestial. Sé tú obrando grandemente, Señor Jesús, para que esa visión que han tenido nuestros pastores se haga realidad, Señor. Sabemos que el avivamiento está comenzando porque tu mover, Padre, se siente desde ya, Padre amado celestial. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Permíteme, Señor Jesús, una vez más, Padre, impartir tu bendición. Ponga su mano derecha en su corazón y alce su mano izquierda al cielo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga en usted misericordia, que el Señor alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que nos ve por las redes sociales con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. Cúbreles con tu sangre preciosa donde quiera que vayan, Señor. Sé tú, Padre amado, junto a ellos, Señor, que tu presencia vaya con ellos en todas las actividades que tengan que hacer, Señor Jesús. Guárdales de todo peligro, de toda delincuencia, de toda enfermedad, de todo espíritu de maldad que quiera atravesarse en sus vidas. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les doy gracias por haberse conectado una vez más a este devocional y les invito al día de mañana igual, conectarse a escuchar una palabra fresca y a seguir instruyéndonos en los puntos que aún faltan. Así que les invito, no se pierda, que Dios les bendiga grandemente, los esperamos, cuídense mucho, bendiciones.